es Génesis Nicole García Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de la industria del petróleo. Este tema y otros más que se verán un poco más adelante. Pues bien, adentrémonos un poco más en la industria petrolera, que dice que esta incluye procesos globales como lo es la exploración, la extracción, el refino y la mercadotecnia. Estos son productos del petróleo. Pues bien, cuando decimos productos de mayor volumen en la industria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bien, nos estamos refiriendo al combustible como lo es la gasolina. El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos, incluyendo los fertilizantes, los fármacos, los plásticos, los disolventes, entre estos y otros más. La industria petrolera se divide en tres fases, la cual es la primera, que es la exploración, la extracción y la producción. La segunda, que es el transporte, procesos y almacenamiento. Y por último, la tercera, que es refino, venta y distribución. Estas aquí son las tres fases en las cuales normalmente la industria del petróleo se divide. Bueno, ya hablamos de lo que era la industria petrolera. Ahora, centrémonos un poco más en lo que es el petróleo. Pues el petróleo es un compuesto líquido que se forma de manera natural y se encuentra en formaciones rocosas. Este consiste en una compleja mezcla de hidrocarburos de varios pesos moleculares, además de otros compuestos orgánicos. Pues se dice que así como se encuentra combustibles fósiles, también se encuentra el petróleo, que se encuentra a través de los residuos, de los restos de las plantas y de animales que fueron fosilizados a través de ser expuestos por el calor y la presión de la capa terrestre durante miles de millones de años. Pues bien, con el tiempo, estos residuos descompuestos fueron llenándose de capas de lodo y sedimentos, los cuales lo fueron hundiendo más a la tierra, y esto fue conservándolo entre capas calientes y presurizadas, y así esto se fue convirtiendo gradualmente en almacenes de bolsas de petróleo. Ahora hablaremos sobre un tema en especial que es el GLP. Pues bien, este tema será explicado detalladamente y ahora vamos a introducirnos un poco más a su historia. Bien, este GLP fue un desarrollo relativamente tardío en la industria de los gases y del petróleo, porque ya su historia está documentada desde principios del siglo XX, en estos tiempos donde la gasolina era almacenada y se evaporaba muy rápidamente. Esto era un problema en ese tiempo. No fue entonces hasta que el químico norteamericano Walter Snelling demostró que esta evaporación se daba por la presencia del propano y del butano. Pues bien, después de un tiempo, él desarrolló un método para separar estos gases. Los objetivos de nuestro proyecto son conocer la composición, forma de obtención y características principales del crudo y GLP, más conocido como gas licuado. Identificar los usos del GLP o gas licuado. Clasificar el crudo según sus propiedades. El GLP, sus siglas significan gas licuado del petróleo. Este es un hidrocarburo, el cual lo conseguimos a través de la refinación del petróleo o la separación de gases y gasolina líquido del gas natural. Características del GLP. Composición. Está compuesto por propano y butano. Ellos son gases muy pesados que al momento de ser combinados nos dan como resultado el GLP. Suministros. El GLPE está almacenado en bolones, los cuales están en estado líquido y a presión. También podrían estar suministrados en tuberías, pero esto nos llevaría a un resultado de un producto con un precio muy alto. Es por ello que la extensión
En la mayoría de casos se lo hace por medio de bolones, los cuales pueden ser conectados con un gasodémico y con una manguera y una regulación. La autoignición. Este necesita una temperatura de 450 grados Celsius para poder estallar. Toxicidad. En sí, el GLP no es tóxico. Sin embargo, los trastornos fisiológicos se producen cuando este tiene una concentración muy elevada en el aire, haciendo que el oxígeno se desplace. Corrosión. Este no corre ni al acero ni al cobre y sus aleaciones. Es por ello que solo se utilizan combustibles. Olor y color. Bueno, este carece de color y de olor, pero para poderlo llevar a la comercialización se le pone odorizante, que en el caso de que haya una fuga poderlo detectar. El peso. Este es 3 veces más pesado que el gas natural. Es por ello que cuando existe una fuga, este se va a las partes más bajas de un lugar sin ventilación. Es por eso que cuando hay personas que van a ponerse, por decir, un local que venden gas casero, se les recomienda que este tenga bastante ventilación para que en el caso de que llegue a haber una fuga no pueda ocasionar un accidente. La combustión. Una llama azul y viva significa una buena combustión y una rojiza una mala combustión. En los empleos de hidrocarburos se recomienda una maquinita la cual consume el GLP y esto en el caso de que haya una fuga no ocasiona algún inconveniente. Aplicaciones del GLP. Bueno, este por sus características que tiene, realmente tanto en lo doméstico, en lo comercial, en la industria tiene una amplia aceptación, ya que, bueno, en lo doméstico nos puede ayudar a la cocción de nuestros alimentos, a la calefacción o al calentamiento de agua. En lo que es la comercialización, se lo utiliza en las panaderías, en los hornos, etc. Y bueno, en la industria también se utiliza bastante, que es cuando secan las cerámicas, para crear lo que es pintura, también se lo utiliza bastante, lo que es acetona, ciertos químicos. Entonces, es por ello que el GLP tiene una bastante aceptación en lo que es la industria y tanto en lo doméstico. Variables que intervienen en la industria petrolera y el GLP. El flujo. El flujo de fluidos en tubería cerrada se define por la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal de la tubería por unidad de tiempo. Esta cantidad de flujo se puede medir en volumen o en masa. De acuerdo a esto se tiene el flujo volumétrico y el flujo másico. La temperatura. La temperatura indica el grado de movimiento de las partículas de un cuerpo. La unidad de medida establecida por el Sistema Internacional es Kelvin y para poderla medir se utiliza el termómetro. Las escalas que tiene son 3, es Kelvin, Fahrenheit y Celsius. La presión es una magnitud física escalar representada por la P, que significa una proyección de fuerzas ejercidas de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. La gravedad específica es la relación a la densidad de una sustancia a la densidad de una sustancia de referencia. Equivalentemente es la relación de la masa de una sustancia a la masa de una sustancia de referencia por el mismo volumen dado. La concentración. La concentración química es la proporción de soluto y solvente en una solución química. Y bueno, a continuación mi compañera va a explicarles un poquito más cómo influyen estas variables dentro del proceso del GLP y la industria petrolera. Como ya lo estudiamos anteriormente, el petróleo es un material que se forma de manera natural. Una vez que ha sido localizado, ya sea de manera terrestre o marítima, se procede a su extracción dentro de los llamados pozos. Son aquellos donde se extrae el crudo y desde aquí se los envía por medio de conductos o tubos que en la mayoría de los casos están 2 metros bajo tierra, o en otras ocasiones se encuentran sobre la superficie terrestre y en ambas situaciones los tubos tienen cubrimiento para así evitar cualquier fuga del crudo.
Aquí es donde incluye la variable de proceso de flujos, ya que de esta manera medimos el flujo con el que se envía el crudo desde el pozo hasta llegar a la refinería, que es aquí donde viene la refinación de este crudo. Porque como sabemos, el crudo, así, tal y como se lo extrae de la tierra, no tiene ningún valor. Por lo tanto, este necesita una refinación. Como les decía, en el proceso de transportación del crudo, cuando no tiene un valor específico, es donde incluye la variable de flujos, ya que nos da la extracción inicial del flujo y una vez que ha sido enviado por medio de las tuberías, podemos calcular la velocidad y el caudal con el que llega a la refinería. Una vez ya dentro de la refinería, como les dije anteriormente, este necesita una refinación. Para poder realizar este proceso, una vez que llega a la refinería, este llega directamente a un contenedor llamado salador. ¿Por qué? Pues bueno, el petróleo cuando se extrae no está en su estado puro o un estado limpio. Viene acompañado de gases, metales, azufre, sal e impurezas. Es por esto que tiene el nombre de salador, puesto que aquí se va a sacarle un poco de estas impurezas. Una vez que ha pasado por el proceso de salación, como se le denomina, este pasa a un horno donde se calienta a 355 grados centígrados. Y es aquí donde incluye la variable de procesos de la temperatura, puesto que para la refinación del crudo es muy importante la temperatura. Una vez que ha sido calentado a 350 grados centígrados, el crudo pasa a la llamada torre de destilación atmosférica. Aquí incluye otra variable, que es la variable de la presión, que aunque no se toma muy en cuenta ya que la presión se encuentra a una atmósfera, es una variable que existe dentro de la refinación del crudo. Una vez ya dentro de la torre de destilación atmosférica, como les dije, esta tiene distintos platos o compartimientos. ¿Y estos por qué? Pues bueno, en la torre de destilación atmosférica, en la parte superior, se van a formar los derivados con menos densidad. Y en la parte inferior, los derivados con mayor densidad. Y aquí incluye la variable de proceso de densidad, puesto que estos se forman por su punto de ebullición inicial, lo cual nos da una gravedad específica y esto nos lleva a su densidad. Es por esta razón que la variable de procesos densidad entra en la torre de destilación atmosférica acompañada de la variable de proceso temperatura. En la parte superior se forman los derivados con menor densidad. Aquí encontramos el gas combustible, el GLP y las naftas. De esta manera van disminuyendo hacia la mitad de la torre. De la mitad hacia abajo encontramos los más pesados, los derivados con mayor densidad. Y aquí encontramos el jet, o también conocido como la gasolina de avión, tenemos el diésel industrial y el crudo reducido, GLP semi-elaborado. ¿Por qué semi-elaborado y no puede estar ya listo para ser consumido? Pues bueno, el GLP una vez que sale de la torre atmosférica está con un contenido alto de azufre. Al encontrarse el azufre de manera gaseosa, este es letal para el ser humano. Entonces, aquí el GLP pasa por otro procedimiento. Este se llama el proceso de Merox del GLP. ¿Qué hace el proceso de Merox? Pues bueno, con ayuda de un catalizador, el proceso de Merox ayuda a mejorar la calidad de este producto. Transforma sus productos nocivos de azufre, es decir, elimina el azufre del GLP. Y aquí interviene la variable de concentración. ¿Por qué? Pues al momento de salir de la torre de destilación atmosférica, el GLP llega a estar formado por 600 partes por millón de azufre. Una vez que ingresa al proceso de Merox, este debe de salir con una concentración de azufre de hasta 185 miligramos sobre kilogramos. Esta es la concentración ideal del azufre
dentro del GLP para que pueda ser de uso doméstico. Una vez que el GLP ha pasado por el proceso de Merox, este es transportado a un cilindro de enfriamiento, pero el gas doméstico contiene su olor característico después de haber pasado el proceso de Merox. Pues no, le inyecta un material azufrado llamado mercaptano, que este es característico por su olor y es por esta razón que se le inyecta este material al GLP. ¿Por qué? Pues bueno, el metano por sí solo no tiene un olor característico y si es transportado de esa forma, una fuga no podría ser visible y podrían existir explosiones. Si tomamos en cuenta, el mercaptano sí es un material inflamable, pero no es tóxico. Entonces, es por esta razón que se le inyecta mercaptano al GLP para que obtenga su olor característico y en caso de una fuga, esta pueda ser detectada. Este ha sido todo el proceso industrial para la obtención del GLP o gas doméstico a partir del crudo. Del petróleo se obtienen determinados compuestos que son la base de diversas cadenas productivas, que acaban en una amplia gama de productos denominados petroquímicos, que después se utilizan en industrias de fertilizantes, plásticos, alimenticios, entre otras. El GLP es una fuente de energía excepcional por su origen, ventajas, aplicaciones e industrias. Se trata de una energía limpia, baja de carbono, eficiente e innovadora, que ofrece beneficios a los consumidores, la industria y el medio ambiente. A día de hoy, el GLP es un combustible eficiente y sostenible con una combustión limpia y una fuente de energía vital para cientos de millones de personas en todo el mundo.